El secreto más antiguo de la cristiandad no está en los libros que conocemos, sino en los que nunca debimos leer. Los evangelios apócrifos, esos textos que la Iglesia decidió borrar de la historia, guardan historias tan poderosas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Jesús. Imagina un evangelio donde María Magdalena no es una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana al Maestro, la única que entendió sus enseñanzas secretas. O un evangelio donde Judas no es un traidor, sino un instrumento divino, el único que cumplió el plan de Dios. Estos no son cuentos de fantasía, son documentos reales, escritos en los primeros siglos del cristianismo, que fueron condenados al fuego y al olvido. Pero el fuego no pudo quemar todas las copias, y el olvido no pudo borrar todas las memorias. Hoy, esos textos resurgen de las sombras, y lo que revelan desafía hasta los cimientos de la fe. Porque cuando la Iglesia decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían herejía, no lo hizo por casualidad. Lo hizo para proteger una verdad que, según ellos, el mundo no estaba listo para escuchar. Pero ahora, después de 2000 años, es hora de que esa verdad salga a la luz. La historia que nunca te contaron se esconde entre las páginas que la Iglesia decidió no incluir. Los evangelios apócrifos, esos textos que desafían la narrativa oficial, hablan de un Jesús diferente. Imagina un evangelio donde la sangre de Cristo no es solo símbolo, sino un poder tangible que puede resucitar a los muertos. Así lo cuenta el Evangelio de Pedro, donde la resurrección no es un acto silencioso, sino un espectáculo de luz y terror. La cruz no se derrumba, sino que se eleva, y el cielo se abre con un estruendo que hace temblar a los soldados. ¿Por qué este relato, tan vívido, fue rechazado? Quizás porque muestra a un Jesús que no solo perdona, sino que también juzga. Como en el libro de Daniel, donde los ángeles pesan las almas, aquí el Hijo del Hombre no solo redime, sino que también separa. Y en medio de todo esto, María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula clave, casi igual en autoridad a los apóstoles. El Evangelio de Tomás la menciona como, la que sabía más que todos ellos. ¿Por qué entonces la tradición la redujo a una mujer llorando a los pies de la cruz? Tal vez porque la verdad, cuando es incómoda, se esconde. Como el grano de mostaza que crece en secreto, estos textos germinaron lejos de los ojos del poder. El secreto más antiguo de la cristiandad no está en los libros que conocemos, sino en los que nunca debimos leer. Los evangelios apócrifos, esos textos que la Iglesia decidió borrar de la historia, guardan historias tan poderosas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Jesús. Imagina un evangelio donde María Magdalena no es una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana al Maestro, la única que entendió sus enseñanzas secretas. O un evangelio donde Judas no es un traidor, sino un instrumento divino, el único que cumplió el plan de Dios. Estos no son cuentos de fantasía, son documentos reales, escritos en los primeros siglos del cristianismo, que fueron condenados al fuego y al olvido. Pero el fuego no pudo quemar todas las copias, y el olvido no pudo borrar todas las memorias. Hoy, esos textos resurgen de las sombras, y lo que revelan desafía hasta los cimientos de la fe. Porque cuando la Iglesia decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían herejía, no lo hizo por casualidad. Lo hizo para proteger una verdad que, según ellos, el mundo no estaba listo para escuchar. Pero ahora, después de 2000 años, es hora de que esa verdad salga a la luz. La historia que nunca te contaron se esconde entre las páginas que la Iglesia decidió no incluir. Los evangelios apócrifos, esos textos que desafían la narrativa oficial, hablan de un Jesús diferente, de un mundo donde los milagros no eran solo para los elegidos. Imagina un evangelio donde la sangre de Cristo no es solo símbolo, sino un poder tangible que puede resucitar a los muertos. Así lo cuenta el Evangelio de Pedro, donde la resurrección no es un acto silencioso, sino un espectáculo de luz y terror. La cruz no se derrumba, sino que se eleva, y el cielo se abre con un estruendo que hace temblar a los soldados. ¿Por qué este relato, tan vívido, fue rechazado?
Quizás porque muestra a un Jesús que no solo perdona, sino que también juzga. Como en el libro de Daniel, donde los ángeles pesan las almas, aquí el Hijo del Hombre no solo redime, sino que también separa. Y en medio de todo esto, María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula clave, casi igual en autoridad a los apóstoles. El Evangelio de Tomás la menciona como la que sabía más que todos ellos. ¿Por qué entonces la tradición la redujo a una mujer llorando a los pies de la cruz? Tal vez porque la verdad, cuando es incómoda, se esconde. Como el grano de mostaza que crece en secreto, estos textos germinaron lejos de los ojos del poder. El secreto más antiguo de la cristiandad no está en los libros que conocemos, sino en los que nunca debimos leer. Los evangelios apócrifos, esos textos que la Iglesia decidió borrar de la historia, guardan historias tan poderosas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Jesús. Imagina un evangelio donde María Magdalena no es una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana al Maestro, la única que entendió sus enseñanzas secretas. O un evangelio donde Judas no es un traidor, sino un instrumento divino, el único que cumplió el plan de Dios. Estos no son cuentos de fantasía, son documentos reales, escritos en los primeros siglos del cristianismo, que fueron condenados al fuego y al olvido. Pero el fuego no pudo quemar todas las copias, y el olvido no pudo borrar todas las memorias. Hoy, esos textos resurgen de las sombras, y lo que revelan desafía hasta los cimientos de la fe. Porque cuando la Iglesia decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían herejía, no lo hizo por casualidad. Lo hizo para proteger una verdad que, según ellos, el mundo no estaba listo para escuchar. Pero ahora, después de 2000 años, es hora de que esa verdad salga a la luz. La historia que nunca te contaron se esconde entre las páginas que la Iglesia decidió no incluir. Los evangelios apócrifos, esos textos que desafían la narrativa oficial, hablan de un Jesús diferente, de un mundo donde los milagros no eran solo para los elegidos. Imagina un evangelio donde la sangre de Cristo no es solo símbolo, sino un poder tangible que puede resucitar a los muertos. Así lo cuenta el Evangelio de Pedro, donde la resurrección no es un acto silencioso, sino un espectáculo de luz y terror. La cruz no se derrumba, sino que se eleva, y el cielo se abre con un estruendo que hace temblar a los soldados. ¿Por qué este relato, tan vívido, fue rechazado? Quizás porque muestra a un Jesús que no solo perdona, sino que también juzga. Como en el libro de Daniel, donde los ángeles pesan las almas, aquí el Hijo del Hombre no solo redime, sino que también separa. Y en medio de todo esto, María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula clave, casi igual en autoridad a los apóstoles. El Evangelio de Tomás la menciona como la que sabía más que todos ellos. ¿Por qué entonces la tradición la redujo a una mujer llorando a los pies de la cruz? Tal vez porque la verdad, cuando es incómoda, se esconde. Como el grano de mostaza que crece en secreto, estos textos germinaron lejos de los ojos del poder. El secreto más antiguo de la cristiandad no está en los libros que conocemos, sino en los que nunca debimos leer. Los evangelios apócrifos, esos textos que la Iglesia decidió borrar de la historia, guardan historias tan poderosas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre Jesús. Imagina un evangelio donde María Magdalena no es una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana al Maestro, la única que entendió sus enseñanzas secretas. O un evangelio donde Judas no es un traidor, sino un instrumento divino, el único que cumplió el plan de Dios. Estos no son cuentos de fantasía, son documentos reales, escritos en los primeros siglos del cristianismo, que fueron condenados al fuego y al olvido. Pero el fuego no pudo quemar todas las copias, y el olvido no pudo borrar todas las memorias. Hoy, esos textos resurgen de las sombras, y lo que revelan desafía hasta los cimientos de la fe. Porque cuando la Iglesia decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían herejía, no lo hizo por casualidad. Lo hizo para proteger una verdad que, según ellos, el mundo no estaba listo para escuchar.
Pero ahora, después de 2000 años, es hora de que esa verdad salga a la luz. La historia que nunca te contaron se esconde entre las páginas que la Iglesia decidió no incluir. Los evangelios apócrifos, esos textos que desafían la narrativa oficial, hablan de un Jesús diferente, de un mundo donde los milagros no eran solo para los elegidos. Imagina un evangelio donde la sangre de Cristo no es solo símbolo, sino un poder tangible que puede resucitar a los muertos. Así lo cuenta el Evangelio de Pedro, donde la resurrección no es un acto silencioso, sino un espectáculo de luz y terror. La cruz no se derrumba, sino que se eleva, y el cielo se abre con un estruendo que hace temblar a los soldados. ¿Por qué este relato, tan vívido, fue rechazado? Quizás porque muestra a un Jesús que no solo perdona, sino que también juzga. Como en el libro de Daniel, donde los ángeles pesan las almas, aquí el Hijo del Hombre no solo redime, sino que también separa. Y en medio de todo esto, María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula clave, casi igual en autoridad a los apóstoles. El Evangelio de Tomás la menciona como, la que sabía más que todos ellos. ¿Por qué entonces la tradición la redujo a una mujer llorando a los pies de la cruz? Tal vez porque la verdad, cuando es incómoda, se esconde. Como el grano de mostaza que crece en secreto, estos textos germinaron lejos de los ojos del poder.